Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, usted. Preparándonos para el fin de semana. Así mismo es, hoy es viernes 6 de noviembre, ¿verdad? Y continuamos haciendo caminos en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde y que se unen todos los días para también dar pasitos junto con nosotros y continuar compartiendo esta exhortación apostólica sobre la alegría del amor, claves y propuestas sobre el amor en la familia del Papa Francisco, ¿verdad? Así que saludamos a todos y a todas los que nos sintonizan, también aquellos que nos ven a través de las redes sociales, y recordarle que este programa lo pueden ver a través del canal de YouTube de Católica Radio. Estamos próximos a terminar este capítulo, la primera parte del capítulo 6. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que la reflexión de hoy abra ciertamente caminos nuevos como estamos buscando. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos compartiendo este capítulo, esta primera parte del capítulo 6 sobre algunas perspectivas pastorales, y ayer compartíamos algunos de los recursos luego de estar compartiendo ese acompañar en los primeros años de vida. Así que continuamos haciendo lectura del numeral 229. Nos dice el Papa Francisco: las parroquias, los movimientos, las escuelas y otras instituciones de la Iglesia pueden desplegar diversas mediaciones para cuidar y reavivar a las familias. Se abre entonces un abanico. El Papa nos recuerda, ¿verdad?, que en la riqueza de las diversas experiencias que tenemos en la Iglesia podemos encontrar ciertamente auxiliadores, compañeros de camino que orientan, que ayudan y sostienen en esta búsqueda de respuesta en la pastoral familiar. Por ejemplo, a través de recursos como reuniones de matrimonios, vecinos o amigos, retiros breves para matrimonios, charlas de especialistas sobre problemáticas muy concretas de la vida familiar, centros de asesoramiento matrimonial, agentes misioneros orientados a conversar con los matrimonios sobre sus dificultades y anhelos, consultorías sobre diferentes situaciones familiares, adicciones, infidelidad, violencia familiar, espacios de espiritualidad, talleres de formación para padres con hijos problemáticos, asambleas familiares. La Secretaría Parroquial debería contar con la posibilidad de acoger con cordialidad y de atender las urgencias familiares, o de derivar fácilmente hacia quienes pueden ayudarles. Debe servir como puente, ¿verdad? Un vínculo de comunión, de ayuda. La secretaria que está en la parroquia generalmente conoce. Entonces, qué bueno sería que orientara positivamente cuando alguna persona buscara alguna información. A veces se carece de esa información y se recurre a ella. Entonces, ahí se abre también, ¿verdad?, un servicio, una posibilidad nueva. También hay un apoyo pastoral que se da en los grupos de matrimonios, tanto de servicios o de misión, de oración, de formación o de apoyo mutuo. Estos grupos brindan la ocasión de dar, de vivir la apertura de la familia a los demás, de compartir la fe, pero al mismo tiempo son un medio para fortalecer el matrimonio y hacerlo crecer. Como ven, el Papa está muy consciente de la riqueza que tiene la Iglesia y anima a aquellos que de alguna manera están conectados con las claves o la problemática o los desafíos o las orientaciones familiares a poner estos carismas al servicio de las nuevas parejas
incluso de las maduritas, ¿verdad? Ujú. Es verdad que muchos matrimonios desaparecen de la comunidad cristiana después del casamiento, pero muchas veces desperdiciamos algunas ocasiones en que vuelven a hacerse presentes, donde podríamos reproponerles de manera atractiva el ideal del matrimonio cristiano y acercarlos a espacios de acompañamiento. Me refiero, por ejemplo, al bautismo de un hijo, a la primera comunión, o cuando participan de un funeral o de casamiento de un pariente o amigo. Interesante. A veces las personas, ¿verdad?, por situaciones no pasamos juicio, se alejan, pero un nacimiento, una primera comunión, un entierro, instintivamente como que se busca. Ahí hay una bonita oportunidad para acoger, recibir y impulsar esa, podríamos decir, esa comunión o renovar esa comunión quizás debilitada o perdida. Casi todos los matrimonios reaparecen en esas ocasiones, que podrían ser mejor aprovechadas. Otro camino de acercamiento es la bendición de los hogares o la visita de una imagen de la Virgen, que dan la ocasión para desarrollar un diálogo pastoral acerca de la situación de la familia. También puede ser útil asignar a matrimonios más crecidos la tarea de acompañar a matrimonios más recientes de su propio vecindario, para visitarlos, acompañarlos en sus comienzos y proponerles un camino de crecimiento. Con el ritmo de vida actual, la mayoría de los matrimonios no estarán dispuestos a reuniones frecuentes y no podemos reducirnos a una pastoral de pequeñas élites. Hoy, la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse a ser una fábrica de cursos a los que poco asisten. El contacto, es recuperar esa pastoral de Jesús, del acompañamiento. Fíjate que cuando uno lee los evangelios con calma se da cuenta que a Jesús le gustaba estar entre la gente, se acercaba, visitaba, participaba. De eso se trata, de que aquellas personas que sienten esa llamada especial a colaborar con la familia, pues se lancen también a visitar, a encontrar, a una pastoral de acompañamiento. No simplemente dar cursos o talleres, ¿verdad? Porque a veces se hace muy académico, no. Sí. Ese, en lo cotidiano, en ese encuentro de una parranda, pues poner ahora, bueno, ahora en Navidades se podría, pero con la pandemia vamos a estar más limitados todavía. Dar parrandas con mascarilla. Pero hay que ingeniárselas, hay que buscar la forma, hay que buscar el modo de conectar y hacer presente ese mensaje de amor que Jesús nos trae. Por eso dice, la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cercanía. Volvemos a lo mismo. El Papa quiere una iglesia en misión y toda la acción misionera pasa por distintos estamentos, ¿no? La familia, los jóvenes, los seminarios, los pastores, los consagrados, los pobres, todo el mundo. Todos. Es una consigna, es recuperar ese ardor misionero, porque en la experiencia del amor de Dios anunciado con valentía, con sencillez, alegría y con cercanía, se crean vínculos nuevos. Correcto. Y hemos culminado, Padre, esta primera parte de este 6º capítulo de las perspectivas pastorales, que comprendían del numeral 199 al 230. En esta parte se nos han presentado unas propuestas pastorales que tienen que ver con 4 aspectos. Primero, vincularse con los problemas reales de las familias. No estar ajeno, hay que vincularse. Y ese vínculo se crea cuando uno se acerca, cuando uno conoce, cuando uno trata de ver. Importantísimo. ¿Cómo me vinculo yo? Con un saludito, una llamadita, un gesto. Hay 1000 maneras, ¿verdad? Segundo, formación interdisciplinaria para presbíteros, diáconos, religiosos, catequistas y agentes de pastoral. Es importante que aquellos que vayan a colaborar en esta pastoral se formen, pero se formen en una interdisciplinaridad, es decir, se enriquezcan con distintos elementos. Y esto, tanto los ministros ordenados como las consagradas y consagrados, como los laicos, catequistas, agentes de pastoral, en fin, todos aquellos que de alguna manera
quieren colaborar en este hermoso ministerio. Guiar a los prometidos y novios, acompañarlos en los primeros años. Entonces, una especial atención de guía, una cercanía más real a los que se prometen, es decir, a los novios. Y sobre todo, una vez que se han comprometido y se han casado, a acompañar a aquellos que han celebrado el sacramento en sus primeros años. Finalmente, aportar recursos y desplegar mediaciones para cuidar y reavivar a las familias. Aportar, desplegar, crear mediaciones, crear puentes. Entonces tenemos vínculo, formación, guía, acompañamiento y aporte. Tenemos como los 5 pasos, ¿verdad?, que ayudan en esa pastoral que se quiere renovar, que se quiere actualizar, que se quiere poner al día para que nuestras familias, nuestros matrimonios se renueven, se transformen, se reimpulsen, se reorganicen, se revivan, pongamos todo lo que sea de... Y ahí entra todo lo que entonces en un conjunto el Papa quiere, una pastoral familiar en misión, en salida, en cercanía. Y recordando que no se adquiere esa madurez simplemente por conocimiento, sino por contagio. Interesante. ¿Qué quiere decir contagio? Que si yo vivo mi matrimonio entusiasmado y le comunico a otro que está medio apagadito, es muy probable que esa mecha se vuelva a encender, se vuelva a activar. A que vuelva a arder el corazón. Y arder con alegría, con entusiasmo, que te lleve al descubrir ese ardor en el corazón y a volver a decir, mira, es verdad, lo hemos reconocido. Y en este reconocer, lo vimos en el partir el pan, el explicarnos las escrituras, y es volver a la fuente, es hacer memoria, es hacer camino. Teniendo presente que las dificultades siempre van a estar, que los problemas van a surgir, pero que el cristiano no se desanima, porque se ilumina por la Escritura, y así decía Jesús, ¿verdad? En el camino de Maús, convenía que padeciera, que sufriera, que muriera, y hay muchas cosas que tienen que... Todo un proceso. Hay muchas cosas que tienen que ser vividas para poder uno crecer y adelantar, desarrollar y madurar. Avanzamos, seguimos en estas perspectivas pastorales y vamos a ver en este capítulo 6 la segunda parte, que tiene que ver con las crisis, las angustias y las dificultades, pero desde la iluminación, cómo Jesús ilumina, cómo la iglesia ilumina, cómo los testigos del Evangelio iluminan a aquellos que están pasando situaciones difíciles. Vaya una palabra a los que en el amor ya han añejado el vino nuevo del noviazgo. Cuando el vino se añeja con esta experiencia del camino, allí aparece, florece en toda su plenitud la fidelidad de los pequeños momentos de la vida. Es interesante, ¿verdad? Caminar juntos lleva a experiencia de añejar, es decir, madurar. Y por eso el Papa lo pone con esa hermosa expresión. Florece en toda su plenitud la fidelidad de los pequeños momentos de la vida. ¿Cuáles son esos pequeños momentos? Estar juntos, la mirada, el compartir, el salir, en fin, todo ese listado que veíamos en estos días. Es la fidelidad de la espera y de la paciencia. Fidelidad de la espera, hay que saber esperar, pero pacientemente, no hay que quemar etapas. Esa fidelidad llena de sacrificios y de gozos va como floreciendo en la edad en que todo se pone añejo y los ojos se ponen brillantes al contemplar los hijos de sus hijos. Primera, segunda generación, los hijos de los hijos, no los nietos. Y estos que tuvieron y fundaron un hogar, miran a la lontananza, miran así a los lados y dicen, pero qué bien, qué interesante, cómo esto ha crecido, ¿no? Esa es la corona, la gloria de los matrimonios. Así era desde el principio, pero eso ya se hizo por eso ya se hizo consciente, asentado, madurado en la sorpresa cotidiana del descubrimiento día tras día, año tras año. En el principio ya todo eso estaba, pero según va pasando el tiempo, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más consciente de ese amor, se va asentando, se va fundamentando, se madura en la sorpresa, como dice, ¡ay! ¿Cuál sorpresa? La de un redescubrimiento cotidiano, diario.
no es de una vez y por todas, no es que esto va poco a poco en el diario vivir, en el camino del día a día. Como enseñaba San Juan de la Cruz, los viejos amadores son los ya ejercitados y probados. Ellos ya no tienen aquellos hervores sensitivos, ni aquellas furias y fuegos hervorosos por fuera, sino que gustan la suavidad del vino de amor, ya bien cocido en su sustancia, asentado allá dentro en el alma. San Juan de la Cruz, místico, poeta, habla de ese amor y pone una comparación. Y la comparación es la del vino. Un vino nuevo es un vino que pica la garganta, ¿no? El vino añejo, el vino ya asentado, se saborea, tiene un gusto, tiene un sabor diferente. Y los catadores lo saben muy bien. Este vino tiene un mes, esto tiene un año, tiene 5, tiene 10, tiene 20. Entonces, uno nota, ¿no? Y lo mismo pasa en los matrimonios, esa furia, esa cosa de momento, los primeros, ¿no? Después, poco a poco, se va madurando. Como dice aquí San Juan de la Cruz, ya no tienen aquellos hervores sensitivos, ni aquellas furias y fuegos hervorosos por fuera, sino que gustan la suavidad del vino de amor ya bien cocido en su sustancia. Por eso usted decía el sabor, ¿no? Por eso pone esa comparación. Como buen español que le gustaba el vino, pues sabía distinguir. Y lo aplica a la experiencia del amor. Y sobre todo a la experiencia matrimonial. Esto supone haber sido capaces de superar juntos las crisis y los tiempos de angustia, sin escapar de los desafíos ni esconder las dificultades. Superar juntos. Interesante. No tú por tu lado y yo por el mío, no, juntos. Hemos vivido estos momentos difíciles, pero estamos juntos, nos mantenemos juntos, ha habido fidelidad y seguiremos hasta que la muerte nos separe. El desafío de las crisis. Entonces las crisis, para poderlas superar, las tenemos que desafiar. Tenemos que buscar claves que nos lleven a resolver y no a escapar. A temperar y no simplemente a huir. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver qué nos dice el Papa. En el numeral 232 nos dirá el Papa: la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza. Fíjate cómo dice, son parte las crisis de su dramática. Y dice, belleza. Qué sutilidad, ¿verdad? Esto es fuerte, pero es bello. Es bello. Es que lo vive así, bellísimo. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. Cuando le coges bien el sabor, o sea, te das el trago en un vino, ¿no? Y tomamos como que te amargo, hasta que el paladar se va adaptando. Pues lo mismo sucede en la vida matrimonial, en las crisis, ¿no? Fuerte, pero se asienta, se madura. ¿Qué se madura? La unión. No se convive para ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa. Esa frase está genial. Léala otra vez, hermana. No se convive para ser cada vez menos felices. No es para ser menos feliz, no es para estar al lado de un diablo o de una diabla en el infierno. No, es todo lo contrario. Sino para aprender a ser felices. Aprender, ahí está la clave. ¿Cómo aprendo a ser feliz? De un modo nuevo. De un modo nuevo. Hubo una dificultad, pero la superamos. Un modo nuevo. A partir de las posibilidades que abre una nueva etapa. Porque la crisis es un tropiezo, la palabra crisis lo que significa es un tropezón, ¿verdad? Pero esa me lleva a mí a avanzar, a dar un paso más. Cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida. Permite,
incrementar. ¿Qué incrementa? La intensidad de una vida compartida. O al menos encontrar un nuevo sentido a la experiencia matrimonial. Experiencia nueva. Mira, esto sucede como cuando uno vive en un país cálido como el nuestro y hace un viaje, ¿verdad? Por ejemplo, va a Estados Unidos en diciembre o a Canadá y se va en manga de camisa. Cuando baja del avión, le da ese sopetón. Entonces, es tan intenso, ¿no? Entonces se pone un abrigo, se calienta, pero pasó el golpe. El golpe. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo recuerdo un viaje que yo hice a Canadá en una época, una reunión, y de esas cosas que se le olvida a uno, no me llevé abrigo. Y cuando yo llegué a aquella nieve, ay Dios mío, yo pasé un frío que y me decían los otros compañeros vivos, pero tú andas así. ¿Pero cómo se te ocurrió? Digo, es que yo soy fuerte. Es que yo dije, no leí. Se me olvidó mirar el tiempo. No, es terrible, padre. Yo nunca había experimentado eso y me pasó la vez que fui a México. Estábamos en Ciudad de México, pero entonces esa noche viajamos a Puebla y cuando nos bajamos del autobús, aquel cantazo y yo, a rayo, pero espérate, y este cambio tan drástico, ¿no? Y entonces el autobús, el aire apenas se sentía y recuerdo que que el padre Orlando me decía, Dios mío, pero aquí no están prendiendo el aire acondicionado. Claro, el sopetón que recibimos cuando nos bajamos de ese autobús, pero es fuerte, ese cambio es fuerte, es drástico. Crisis, en el plano, ¿verdad?, del calor al frío, o frío a calor, que puede ser al revés. Claro. Vienes del frío y llega al calor, la misma cosa, ¿no? De ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea que implica también superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el mejor vino. Vuelve otra vez el Papa con el vino, el Papa le gusta el vino. Es interesante, ¿no? Esa clave, ¿no? Para beber juntos el vino. Trago amargo, pero un buen vino suaviza eso, crea vínculo, crea comunión, crea puente, crea eternidad en el amor. Es bueno acompañar a los cónyuges para que puedan aceptar las crisis que lleguen, tomar el guante y hacerles un lugar en la vida familiar. En otras palabras, no huyas, asúmelo, resuélvelo, tira para adelante. Los matrimonios experimentados y formados deben estar dispuestos a acompañar a otros en este descubrimiento, de manera que las crisis no los asusten ni los lleven a tomar decisiones apresuradas. Dicen los campesinos, ¿verdad? En río revuelto no se cambia de montura, porque si te cambias de montura te caes al agua. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar, afinando el oído del corazón. Una buena noticia en cada crisis. ¿Cuál es? Una discusión, ¿por qué? ¿Cómo la superamos? ¿Cómo mejoramos nuestras relaciones? ¿Cómo encontramos solución? ¿Cómo encontramos respuesta ante la dificultad? 233. La reacción inmediata es resistirse ante el desafío de una crisis. Resiste, no, me enfrento, no. Calma. Ese es como el bambú. Como el bambú. Sí, el bambú baila, danza, ¿verdad? Y si es muy fuerte, se inclina. Se sube otra vez. O sea, aprender a bambolearse, ¿no? A danzar. Y escuchar el zumbido. Importante, y esto nos pasa a todos, ¿no? En la vida espiritual pasa lo mismo. Si usted come el bambú, pues si se mantiene recto y hay una tormenta, se quiebra. Por eso usted se da cuenta, solo se quiebra el bambú que no se bambolea, que no danza. El que se mantiene recto ahí, se destroza. Pero el que puede tener movilidad. Y por eso cuando aquí en Puerto Rico han pasado la tormenta, pues, ¿cuáles son los que se caen? Los que son rígidos. Los que son rígidos. No los que saben
Bambolearse, porque saben jugar con el tiempo, con el viento. El ambiente. Ujú. Pues eso sucede, ¿no? Cómo bregar, cómo menear, cómo danzar. Por eso la reacción inmediata es resistirse ante el desafío de una crisis, ponerse a la defensiva por sentir que escapa al propio control. Porque queremos controlar al otro, lo queremos mandar, lo queremos dominar. Porque muestra la insuficiencia de la propia manera de vivir y eso incomoda. Los problemas surgen por eso, porque la otra me prende, porque como yo me quiero perfecto, Y no veo más allá que de lo que la otra persona que está a mi lado está viendo, está observando. A lo mejor lo viene observando hace varios días, yo no me doy cuenta, pero la otra persona sí. y aguanta hasta un límite, Ujú. y ahí explota. Y ahí dice. Entonces se usa el recurso de negar los problemas, esconderlos, relativizar su importancia, apostar solo al paso del Es tiempo. que yo soy así, me tienes que aguantar así. Espérate, tú eres así, pero puede ser así. Ujú. Y entonces se mata a cuchillito de palo, pues dice que apostar solo al palo. Yo lo cojo agarrando. Espera. Ya tú verás. Ya caerás. Ya caerás. Por eso retarda la solución y lleva a consumir mucha energía en un ocultamiento inútil que complicará todavía más las cosas. Se hierve por dentro, ¿no? De algún momento es que la gente aguanta tanto, que lo que no se dice, cuando se debe decir, explota. Y es peor. Los vínculos se van deteriorando y se va consolidando un aislamiento que daña la intimidad. Se niega el hablar. Por eso cuando la gente nos molestamos, no le hablamos, ni miramos a la persona, cambiamos la cara. Y eso es terrible. Mira otra cosa. Oye, esto. La indiferencia que mata. No, no te importa, está bien. Los monólogos. Es una crisis no asumida. Lo que más se perjudica es la comunicación. De ese modo, poco a poco, alguien que era la persona que amo pasa a ser quien me acompaña siempre en la vida. Luego solo el padre o la madre de mis hijos. Y al final, un extraño. Fíjate, cuando se pierde la comunicación, los pasos que se van dando, ¿no? Ujú. Rompo la comunicación, pues entonces de ese modo, Ujú. poco a poco, alguien que era. La ¿Quién es ese? Alguien que era, no que es. Ujú. Alguien que era pasado, Pasado. la persona que amo. Era, yo lo amaba, pero ahora. Ese es el primer paso. Pasa a ser después quien me acompaña siempre en la vida. Es el que va conmigo. Sí, mi acompañante, mi pareja, pero no es el que ama. Y tercero, El padre o la madre de mis hijos. ese es el padre de mis hijos. Cuando uno oye esas expresiones, dice, aquí hay algo que no está funcionando. ¿Cómo que el padre de tus hijos? Sí. ¿No será tu esposo? No, es el padre de mis hijos. Es Aquel que vive en mi casa. que me amaba, que yo amaba, pero ahora ya. Y ahora es un extraño. Y al final acaba siendo extraño y por eso no pueden vivir. Y eso sucede muchas veces con personas que tienen los hijos, ¿verdad? Se desconectan en su vida personal íntima de su compañero o compañera, y cuando los hijos vuelan, viene el síndrome del nido vacío, no saben vivir y entonces se separan y uno dice, pero ¿y qué pasó? Pues que aguantó hasta que los hijos, pero una vez que fue, piquitín, echó un pie. ¡Pausamos! ¿Pausamos? Vamos a pausar. Pues vamos a pausar entonces. Para respirar.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora, ¿verdad? Todos los días a las 3 de la tarde para hacer camino juntos. Y vamos dando pasito, ¿verdad? Poco a poco compartiendo con ustedes esta exhortación tan hermosa sobre la alegría del amor del Papa Francisco, que va dirigida a los esposos cristianos y también de una manera especial a todos aquellos que se sienten llamados al sacramento del matrimonio, a formar una familia cristiana, pero también en un acompañamiento a estos novios, a estas dos personas que están haciendo un camino para unir sus vidas en el santo matrimonio. Continuamos entonces compartiendo, ya pasamos a la segunda parte de este 6º capítulo sobre las perspectivas, ¿verdad?, en la familia. Para enfrentar una crisis se necesita estar presente. Interesante. Para enfrentar una crisis se necesita estar presente, es decir, no ausente. Porque a veces está el cuerpo, pero no el espíritu. O sea, no hay buena intención de resolver, sino... pero no está presente. Correcto. Es difícil porque a veces las personas se aíslan. ¿Ves? Se aísla. Para no manifestar lo que sienten. Se arrinconan en el silencio mezquino y tramposo. No dicen ni una palabra. Lo matan callando o la matan callando. En estos momentos es necesario crear espacios para comunicarse de corazón a corazón. Es decir, decir lo que tengo que decir, aunque esté herido, pero sin animosidad. O sea, expresar el dolor, el sentir, pero no con rabia, no con rencor, no con coraje. Es duro, es difícil, pero se puede. El problema es que se vuelve más difícil comunicarse así en un momento de crisis si nunca se aprendió a hacerlo. Por eso, en los números anteriores al principio decía que durante el periodo de noviazgo y los primeros años se necesita crear espacios de diálogo, de escucha, de cercanía, de estar juntos, en fin, todos aquellos pequeños consejitos. Si no los cumple, si no los realiza, viene esto que estamos ahora analizando. Compartiendo con ustedes, y como decíamos en el numeral 233, ¿verdad? Si es cuando se perjudica la comunicación, vemos cómo poco a poco aquella persona que era a la que amabas pasa a ser aquel que me acompaña, luego a ser padre o madre de mis hijos y al final un total extraño. Si se pierde esa comunicación. Fíjate que son expresiones generalmente femeninas. Los varones no suelen decir eso. No. Es muy curioso el lenguaje, ¿no? Por eso cuando uno oye en labios de una dama estas expresiones, dice, aquí está pasando algo fuerte. Algo fuerte. Es todo un arte que se aprende en tiempo de calma, para ponerlo en práctica en los tiempos duros. Fíjate cómo dice el Papa, no, es un arte que se aprende en los tiempos de calma. Si no has aprendido a dialogar en la quietud, en la serenidad, cuando estás prendido, muchísimo menos. No vas a poder hacerlo, no tienes serenidad, no tienes calma. Hay que ayudar a descubrir las causas más ocultas en los corazones de los cónyuges y a enfrentarlas como un parto que pasará y dejará un nuevo tesoro. Esa es, en cierta medida, las claves que utilizan los consejeros matrimoniales, las personas que ayudan profesionalmente a las parejas en su momento de dificultad, establecer un diálogo. A veces vienen bien cerradas las personas y poco a poco, ¿verdad? Entonces, no es que estén locos, no es que esté fuera, no, es que hay una situación, hay un tranque y hay que buscar la forma de destrancarlo. Entonces, una persona mediadora le sirve como aceite, ¿no? Que hace va que suavizando ese nudo pues se vaya poquito a poco distensionando. Pero las respuestas a las consultas realizadas remarcan que en situaciones difíciles o críticas la mayoría no acude al acompañamiento pastoral, ya que no lo sienten comprensivo, cercano, realista, encarnado. ¿Por qué? Porque se han cerrado. Cuando uno se cierra a cal y canto, no hay manera. Por eso, tratemos ahora de acercarnos a las crisis matrimoniales con una mirada
que no ignore su carga de dolor y de angustia. Este es un consejo muy práctico que da el Papa, ¿verdad? Uno se acerca, hemos hablado de acompañamiento, de cercanía. ¿Cómo debo acercarme a una crisis matrimonial? Con la mirada que no ignora su carga de dolor y de angustia. Es decir, no podemos ir a decir no, eso no es nada, eso pasa. Es que no le puede decir a la gente así. Eso no está pasando, eso está ahí. Es como cuando te das un golpe, ¿no? Te caes. Por ejemplo, un niño se cae y se da un raspón en la rodilla. No le vengas a decir que no le duele. ¿Cómo que si lo tiene ahí? Lo está mirando. Entonces, pues hay que ingeniarse. Se le sopla la herida. Le va a echar alcohol. Le echa un poquito de alcohol, pero le sopla la herida. Pasa esto. Pues lo mismo en estos diálogos, ¿verdad? Entonces, una mirada que no ignore su carga. No ignora, o sea, como que dicen, eso no es nada, eso se le pasa ya mismo, no te preocupes. No. Hay mucho dolor, hay mucha angustia. A veces sucede, ¿verdad? Hay un problema matrimonial fuerte de uno de los cónyuges que es alcohólico, él o ella. Y ha habido un maltrato durante años. Pero de momento llega un momento de cambio, ¿verdad? Y esta persona, la que sea, él o ella, pues cambia. Y se cree que porque él cambió, la otra, entonces tuvo 15 años maltratando, por ejemplo, si es varón a la mujer, 15 años maltratando porque era alcohólico, y se cree que en 3 días tiene que pasar 15 años más. Es más, tiene que pasar 20. Un proceso, es todo un proceso. Y no es tan fácil. No. Y quien dice eso pasa con los celos, cuando una persona le es infiel a la otra. O sea, sí, pero siempre queda como esa espinita ahí, ese aguijón. Entonces, tiene que haber sanación, y tiene que haber una sanación en la raíz. Y a veces uno tiene una herida, se sana, se cura, pero queda la cicatriz. Y cuando uno la mira, se acuerda y vuelve otra vez. Entonces no ha sido sanado. O un resbalón de momento, un desliz de momento, hace revolcar todo aquello, ¿verdad? Y por eso hay que tener presente que las personas somos frágiles, vulnerables, débiles, pecadores. Y que como cristianos, la gracia del sacramento matrimonial y la gracia del sacramento de la confesión ayuda a sanar. Y por eso es importante uno buscar a tiempo esas ayudas, que no confiar solamente en las fuerzas personales que uno pueda tener, sino en esas personas que verdaderamente nos pueden dar un buen consejo, nos pueden orientar, nos pueden acompañar, nos pueden dar algunos tips para nosotros trabajar estas situaciones que estamos viviendo. Son ángeles que Dios pone en nuestro camino. Porque a veces quien menos tú piensas te da una palabra, da un consejo, te da un aliento y tú dices, wow, ¿por qué? Le estabas pidiendo a Dios que te ayudara, pero te había cegado tanto y de momento te aparece una persona y están hablando de una cosa y de momento ¡paquiti! Encajan en la conversación. Padre, y aquí lo vemos en el ámbito solamente del matrimonio, pero esto repercute en la familia completa, en ese hogar. Entonces se va afectando el hijo, la hija, a todos aquellos que viven en nuestro entorno se afecta también todo. Es correcto. Hay crisis comunes que suelen ocurrir en todos los matrimonios, como la crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres. Diferencia. Él no le pone la tapa a la pasta de dientes. Y la esposa empieza a decir, ponle la tapa a la pasta de dientes. Y él todos los días deja esa tapa de dientes. Pon la toalla en su lugar, porque como era soltero, tiraba las cosas, no sé qué, no le educaron. Y eso es un aprendizaje nuevo. O al revés. O viceversa. Ella no cocina las habichuelas como las hace mi mamá. Por eso dice desprenderse, ¿no? Y el muchacho siempre está pensando, en la casa, pues vete para tu casa con tu maíz. Acaban así, ¿no? Sí. Entonces, parece que no, pero estas cositas influyen. Y tiene que haber un reajuste. Ya no vivo solo, ya no vivo sola, somos dos. ¿Cómo vamos a llevar esto? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Vamos a irnos conociendo poco a poco, vamos a ir viendo cuál es tu debilidad, cuál es la mía, cómo podemos ayudarnos mutuamente. Si tú eres bien organizado, enséñame. Si tú eres organizada, enséñame. ¿Ves? Vamos a hacer camino juntos. Porque hay diversas educaciones y sobre todo hay malas mañas que se adquieren cuando uno vive solo. Y por eso en la vida de soltero, pues se adquieren, o de soltera, unas mañas que cuando llegue el matrimonio,
pues tienen que reajustarse porque no es mi habitación, es nuestra habitación. No es mi gavetero, es nuestro gavetero. No es mi baño, es nuestro baño. Estos detalles que parecen tontos, pero los que están casados lo saben perfectamente. O la crisis de la llegada del hijo. ¿Por qué? Porque entonces en el proceso de gestación el organismo de la mujer se transforma y hay unas mutaciones acorde con, pues después cuando nace el niño, entonces las molestias que la mujer tiene durante el embarazo, la penitencia la paga el papá cuando el niño nace. Porque ella lo cargó 9 meses y te toca a ti levantarte. Y entonces llorando a medianoche, ¡ay, ese muchacho que no me deja dormir! Hay que atenderlo entre los dos. Es nuestro hijo. Con sus nuevos desafíos emocionales, la crisis de la crianza que cambia los hábitos del matrimonio. No es lo mismo 2 que 3. No es lo mismo 3 que 4. Y así sucesivamente. La crisis de la adolescencia del hijo. Que empieza a retar y empieza a preguntar y empieza a cuestionar. Que exige muchas energías, desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí. Porque no se ponen de acuerdo, entonces uno niega un permiso y el otro se lo concede. Entonces eso crea un caos. Y los muchachos manipulan y saben hacerlo muy bien. Las nenas generalmente con los papás y los nenes con las mamás. Y se arman una y después los dos se ponen de acuerdo. Cuando son varones o nenas y se ponen de acuerdo, vete, díselo tú, porque contigo ahí manipulan. Y ese, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, ese ping-pong. La crisis del nido vacío. Cuando se casan los hijos, ¿verdad? Se van a estudiar. Que obliga a la pareja a mirarse nuevamente a sí misma. La crisis que se origina en la vejez de los padres, de los cónyuges. ¿Por qué? Porque comienzan a veces las limitaciones. Y entonces a veces los padres mayores son frágiles y necesitan la ayuda del hijo o de la hija. Si esto no se habla, crea un desajuste y esto cae un caos terrible. Que reclaman más presencia, cuidados y decisiones difíciles. Eso hay que hablarlo. Sí. Y hay que prepararse, ¿verdad? Porque mientras está todo el mundo joven, la cosa funciona. Pero cuando empiezan las goteras, correcto, ahí es que entonces hay que ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar. Si coincide que a veces, ¿verdad?, ambos padres, tanto el de él o de ella como él, son mayores y tienen problemas, cómo lograr crear un equilibrio. Y cómo ayudar a que los hijos entiendan esto y sobre todo los demás hermanos, porque a veces hay alguien que le recae toda la carga. La carga, sí. Son situaciones exigentes que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gravemente a la unión. ¿Ven? Sentido de culpa, miedo. Ay, si se me cae mi mamá, si se muere mi mamá, si mi papá, que no es la cita, que esto, que lo otro. Depresión. Ay, yo no puedo más. Estoy tan agotado, agobiado, cansado. Entonces me canso y cuando uno se cansa de una cosa lo bota, lo tira, ¿no? Lo deja a un lado. Y esto afecta gravemente la unión. ¿Por qué? Porque la salud mental y física, al estar deteriorada, afecta a la relación. A estas se suman las crisis personales que inciden en la pareja, relacionadas con dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales y espirituales. Porque hay que entender que son dos personas totalmente diferentes, hombre y mujer, y cada uno vive esta realidad. Si ella trabajaba y deja el trabajo, por ejemplo, porque se casa y se tiene que quedar en el hogar, o al revés, ella se quedaba en el hogar, pero la situación económica implica que tiene que salir a trabajar. Ahora la crisis del COVID es terrible porque los maridos estaban fuera, pero ahora los maridos están en las casas. Y entonces eso crea un caos. Y cuando el marido se jubila, es otro caos. Y la mujer no sé, pero ¿cuándo se va a salir? Y estas cosas no se han comunicado, no se han dialogado, no se han trabajado. Hay que prepararse para todo esto, porque uno es proactivo en unas cosas, pero después la vejez nos irrumpe de golpe y porrazo. Y no digamos cuando hay una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Entonces la cosa se agudiza. Y se agregan circunstancias inesperadas que pueden alterar la vida familiar y que exigen un camino de perdón y reconciliación. Hasta aquí nos trajo el tren. Nos quedamos en el perdón
y la reconciliación. Seguiremos el próximo lunes, si Dios quiere. Que pasen un buen fin de semana. Un buen fin de semana, claro que sí, a todos y a todas. Y quiero recordar, Padre, que mañana damos inicio a los niveles de formación de manera virtual y presencial. Así que si aún no te has inscrito, pues llama al Centro Catequístico al 842-9178 y aprovecha esta formación doctrinal catequética que nos va a continuar ayudando, ¿verdad?, en medio de esta pandemia para fortalecer pues nuestra fe. Así que... Y si va a caravanear, hágalo con juicio. Lleve su mascarilla, lleve su equipo, su hand sanitizer. Y no se mezcle ahí a hacer chichichija, porque corremos el peligro de que la curva se dispare. Así que hay que prudencia, cuidarnos. Equilibrio, celebración, alegría, ¿verdad? Pero tampoco creamos animosidad. No hay perdedores ni ganadores. Hay un pueblo que ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho con responsabilidad. Oramos. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Dios les bendiga y feliz tarde. Buen fin de semana.